Hola. Siempre son los 5 minutos de enero, que no. Ay, sí, le pongo más a mí. Qué bueno que ya estamos por acá, aunque estamos por el momento todavía solos, Max y yo, pero les saludamos, ya están empezando a unirse alguna gente. Por ahí Juan Pablo, qué bueno que estés con nosotros. Lorena, me parece que está bien por ahí. Efectivamente, le atiné que era Lorena. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estamos empezando de nuevo en esta conversación semanal junto con Max y que tenemos un poquito de... a las carreras. Hoy va a ser muy breve, ¿no? 15 minutos podemos tener, Okay, unos 15 okay. minutos de conversación. Nada más recordarles que de cualquier manera pueden ver todos los videos que ya están subidos al Facebook. Entonces que pueden ver ahí en el canal de Facebook del Círculo Existencial, ver todos los videos que vamos subiendo Max y yo, para que si algunos se lo perdieron o quieren volverlo a ver o lo que sea, ¿no? Yo estoy haciendo mis ilusiones, ¿no? Bueno, pues sepan que ahí hay un... Para cuando lo retuiteen no sea muy fácil. Exacto, ¿no? Y no olviden, efectivamente, no olviden compartirlo en sus muros, darle like y compartirlo en sus muros para que pues pueda llegar a más gente. Hoy queremos tocar otros temas. Ya ven que hemos estado, José Luis, hola, que hemos estado también, Ana también, un ratito aunque sea Ana, perfecto, de mitos. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar la semana pasada de mitos de la perspectiva existencial? Trini, saludos. La semana pasada hablábamos de mitos sobre todo de la relacionalidad, fueron unos y los otros eran... Y de que existencialismo es igual que humanismo. Perfecto. Hoy vamos a hablar de otros dos por completo. Vamos a hablar de uno que tiene que ver con que lo existencial es un rollo pesimista, ¿no? Este es un mito muy común también que nos hemos encontrado. Yo creo que ustedes sabrán de este mito, ¿no? Es de que se piensa de que, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa se decía que si tú estudiabas existencialismo te ibas a terminar suicidando. Claro. No, que ese era típico, que te ibas a terminar suicidando. No te ibas a volver oscuro, ¿no? Darketo. Ya nada te va a alegrar en la existencia. Nihilista. No vas a creer en nada, etcétera, etcétera. Estos son típicos mitos que hay, ¿no? También Ana Luisa, saludos. De que la perspectiva existencial es pesimista porque en el ambiente en el que surgió la perspectiva existencial, que fue en la posguerra, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues había un cierto decaimiento, de una sensación como de que, pues sí, de vacío existencial podemos llamar, y entonces se profundizaron o se popularizaron las ideas existenciales en ese contexto. Y entonces eso lo vemos todavía hoy en día, que si por ejemplo dos personas de pronto empiezan a hablar de su sentimiento de soledad en la vida, pueden de pronto decir, ay, es que nos pusimos existencialistas. Exacto, nos pusimos bien existenciales o bien existencialistas. O el otro día estaba leyendo un artículo de una persona que escribe sobre psicoanálisis y estaba hablando de la importancia del trabajo profundo y en algún momento dijo, no como Juan Pablo, que viva Darth Vader, ¿no? E ir al lado oscuro, exacto, ¿no? Que ya sabes que a nosotros nos gusta ese asunto, pero vamos a hablarlo en términos de lo existencial. Y entonces, este artículo que les digo, también Jonathan desde Ecuador, saludos. Este artículo decía que era importante para que fuera una terapia profunda tocar los temas existenciales. Que había que tocar los temas existenciales. Y entonces dije, caray, pues eso ¿cuáles son los temas existenciales? Y los temas existenciales eran la incertidumbre, el vacío, la muerte, el absurdo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque por supuesto que esos son temas existenciales, sí. El absurdo es un tema existencial, sí. La muerte, sí. El sinsentido, sí. La incertidumbre, sí. La soledad, sí, pero el amor, sí, el placer, sí, también. La amistad, sí, la alegría, sí. La bondad del ser humano. Sí, el bienestar, sí, y ustedes podrían empezar a echar más, y por supuesto que diríamos sí a todas estas posibilidades existenciales, porque lo existencial no tiene que ver específicamente con lo negativo, sino con la experiencia humana en su totalidad.
todas las posibilidades de la experiencia humana, tanto las posibilidades de la experiencia humana agradables como las posibilidades de la experiencia humana desagradables. Exactamente. Entonces, lo existencial no es lo negativo, es cualquier cosa humana. Si yo le cuento un día a Max, fíjate que traigo hipo, me dio hipo, es un tema existencial. Si yo un día le digo a Max, oye Max, fíjate que estoy planeando un fin de semana en las playas de Oaxaca. ¡Qué envidia! Nos pusimos existencialistas. Exacto. Porque esto es también existencial, ¿no? Tanto los Jedi como los Sith son parte de la existencia. Es perspectiva existencial, exactamente. Entonces, ese sería como el primer mito, ¿no? Lo existencial es mucho más amplio. Pero ciertamente nunca acompañamos en las cosas, digamos, que se traducen como positivas, nunca le ponemos existencial, no decimos amor existencial, no decimos lealtad existencial, no decimos camaradería existencial, ¿no? Y se lo merece, tanto como los otros. Entonces, más bien, lo que convierte una conversación en existencial sería que estemos realmente involucrados en ella. Yo puedo hablarles de la muerte de una manera muy desinvolucrada, muy teórica, muy abstracta. O puedo hablarles de el chicle de menta que más me gusta, de una manera muy involucrado y muy compenetrado con el tema del chicle de menta porque es el que más me gusta. Claro. Y entonces hablar de los chicles de menta es mucho más existencial que hablar de la muerte. Así es. Desde esta perspectiva. Entonces, lo que convierte existencial a algo es que nos permite involucrarnos, adentrarnos, comprometernos con el tema. Claro que a veces es más fácil comprometerse con el tema de la muerte que con el de los chicles. Es cierto, pero no es el tema de la muerte lo que se hace existencial, es el involucramiento en el tema, el compromiso con el tema. Primer mito, ¡boom! ¿No? Ahí está. Cerrado. Segundo mito. Ay, no me acuerdo. Ya sabía que no se iba a acordar. No me acuerdo. ¿Cuál era? El segundo mito del que queremos hablar era la relatividad. Ah, sí, es cierto. Ya. Es que es muy común que algunas personas quieran decir que la perspectiva existencial, por ser relacional, cae en el relativismo. Y el relativismo visto como entonces no es válido, no hay consensos, es poco serio. Claro, dicen, el relativismo se entiende igual a todo se vale. O nada importa, nada vale, nada es valioso, todo me importa un pepino. Y eso sería mucha importancia. No hay valores. Exacto, no hay valores, porque nada es valioso, porque nada vale. Y entonces ustedes pierden como la dirección de toda la existencia. Exacto. Entonces, ese es otro mito. Déjenme decirles que la palabra relatividad o relativismo es también relativa. Tiene diferentes significados y diferentes apreciaciones, diferentes aplicaciones. Si les interesa más detalle de esto, en el foro de mi página web, www.yaquiandresmartinez.com, hay una discusión en el foro junto con Emilio Romero, que es un hombre al que yo quiero mucho y admiro mucho porque me ha enseñado mucho, pero tenemos puntos de vista muy distintos. Abrazos, Emilio, si algún día lo ves. Y bueno, con Emilio subimos una conversación, un diálogo en donde hablamos de este asunto de la relatividad para que puedan profundizar en él. Si les interesa, creo que está interesante lo que propone Emilio y lo que intentamos ahí responderle, no solamente yo, sino otras personas que se involucran también, como Ana, también la misma Ana Mancilla. Entonces, que desde Uruguay, por cierto, ¿no? Lo que querría decirles es que la relatividad es relativa. Pero la palabra relativa significa en relación a. Significa que tiene que ver con algo. Entonces, la relatividad o el relativismo tiene que ver con el contexto en el que se plantea. Entonces, en el contexto de la física moderna, relativismo, relatividad no suena a Einstein, a las propuestas de Einstein. En otros ambientes, hablar de relatividad o relativismo refiere a otras cosas. En la perspectiva existencial, por supuesto que estamos a favor del relativismo, pero entendido
como un conocimiento que está vinculado, que no está aislado, que no está per se o en sí mismo valioso, sino que es algo que puede ser muy valioso por los vínculos que tenemos con eso. Y que, claro, podría ser que algo sea muy valioso para mí y no tan valioso para Max, o viceversa. Y que necesitamos dialogar justo porque le damos diferentes valores a las mismas situaciones y experiencias. Pero estos diferentes valores que le damos, es justo, le estamos dando un valor, no quitando el valor. Entonces, el relativismo no le quita el valor, sino que reconoce que puede tener diferente valoración para las diferentes personas. Yo sumaría, es como si el relativismo le da el justo valor a cada cosa. De la parte de cada uno. Claro, le da el valor del contexto. Le da el valor que el contexto le designa o las diferentes personas. Entonces, en cierto sentido, no es decir que todo es relativo, es decir que todo está relacionado, que todo tiene un contexto y que para ser comprendido y entendido necesitamos comprender y entender su contexto. Entonces, no es que todo se vale, sino al contrario, que solo se vale aquello que sea justo para el contexto. Para el contexto. Exacto, ¿no? Entonces dice Antonio que nos alcanzó. Qué bueno que nos alcanzaste, Tony. De Perú, es Tony. Entonces, bueno, estos son los dos mitos que queríamos abarcar el día de hoy, ¿no? Y que es, por un lado, la perspectiva existencial no es solo cosas negativas o terribles, sino toda la existencia humana. Habría que romper esta parte y habría que hacer uno de estos de amor existencial, pero así yo amor existencial. Claro. Orgasmos existenciales. Exacto. Entonces, claro, Juan Pablo nos dice que se nos olvida que para el existencialismo habitamos un mundo y nos relacionamos con este mundo, por supuesto. Entonces, efectivamente, vamos a empezar a cerrar el día de hoy, pero vimos estos dos mitos. Primero, el del que el existencialismo no es puro negativismo, y por otro, que cuando en la perspectiva existencial y el paradigma relacional podemos dar a suponer que algo es relativo, no estamos hablando del relativismo extremo que cae en decir que nada importa, que todo es exactamente lo mismo, y entonces que no tiene ningún sentido comprometernos, porque justo lo que estábamos diciendo antes es que lo que lo convierte en existencial es el compromiso. Es la involucración. Entonces, si el compromiso y la involucración es lo que lo vuelven existencial, el relativismo existencial no es, perdonen la expresión, valemadrismo. No es no me importa. Al contrario, es reconocer que me importa, pero que probablemente lo que me importe a mí no sea exactamente lo que te importe a ti. Exacto. Bueno, amigos y amigas, antes de cerrar hoy, mañana tenemos una plática. Mañana tenemos una plática informativa para aquellas personas que les interese el diplomado del Círculo Existencial en Diálogo Existencial, el diplomado en versión de un fin de semana al mes, para gente que no vive en la Ciudad de México o que aunque vive en la Ciudad de México no puede asistir semanalmente a las clases. Estamos abriendo el diplomado de un fin de semana cada mes. Y mañana... ¿Es mañana? Sí, no. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Sí, mañana 4 de la tarde tendremos la plática informativa online para que ustedes puedan conectarse. Es gratuita, por supuesto. Aquí van a estar los datos de la plática informativa señalados para que ustedes puedan entrar. Simplemente tienen que solicitar una clave y con esa clave entran a YouTube. Y ahí en YouTube tendremos la plática en vivo. Claro, y por favor, a las personas que nos han pedido esto, ya llevamos algunos meses con esto, aprovechen la oportunidad, se está dando, surgió por ustedes. Entonces no la dejen pasar. Entonces ya saben, aquí está ya puesta, pero es www.circuloexistencial.org online, diagonal online, todo junto online. Ahí estamos, entonces nos veremos mañana quienes podamos. Y el resto, gracias por acompañarnos desde las diferentes partes del mundo y de la República Mexicana. Nos vemos el próximo jueves por aquí, más o menos como a las 3:10 de la tarde. Gracias, hasta luego, gracias.